Gracias, presidente, y gracias, señor Pescador, por desplazarse desde Alemania para venir hoy a esta comparecencia. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿a qué se debió su cese como director general en el año 2015? A ver, en sentido literal lo que ocurre es que hubo un cambio en el equipo, hubo un consejero nuevo. Este consideró oportuno mantener prácticamente la totalidad del equipo anterior y en mi caso no. En mi caso decidió que tenía otra persona de su confianza pero bueno, también hay que decir que yo tampoco estaba dispuesto a continuar porque había estado en la legislatura anterior y siempre consideré, y nunca lo oculté, que lo lógico es permanecer en el servicio público 2 legislaturas. Yo había cumplido esa condición y no estaba dispuesto a seguir. Pero, en fin, estuvimos de acuerdo, el nuevo consejero y yo, y por eso cesa. Gracias por la respuesta. No sé si le he entendido bien. Usted dijo que fue usted quien solicitó al Servicio de Telecomunicaciones la elaboración de los informes que ponían de manifiesto esas supuestas irregularidades. A ver, evidentemente, antes de que se elaborasen tales informes, yo no sospechaba la comisión de ninguna irregularidad. Lo que quería era que se hiciera un inventario de los activos de la sociedad con el objeto de liquidarla. De acuerdo. Es que yo tenía entendido que esos informes habían sido solicitados por la Secretaría General Técnica. Usted dice que lo hizo usted y lo hizo con la intención de inventariar para liquidar la sociedad. ¿Me confirma que es así? Así es. Sí. Bien. Usted dice que pidió al Servicio de Telecomunicaciones que elaborara un inventario. Yo le pregunto si también hubo colaboración por parte de la empresa pública GIRPA para realizar ese inventario. Sí, evidentemente, claro. Durante el transcurso de los trabajos hubo consultas continuas entre el servicio y la empresa. ¿Por qué se decide suprimir GIRPA? Le pregunto, ¿daba beneficios? Sí, daba beneficios. Eso es una pregunta que debería hacer al resto de los grupos parlamentarios, porque evidentemente no fuimos, no fui yo el que decidió que la empresa estaba de más, y además se demostró que era imposible el hacerlo así. Bueno, respecto a eso creo que ha habido bastante debate y bueno, puede haber opiniones, creo que hay opiniones o interpretaciones encontradas. De todos modos, no sería el objeto de esta comparecencia y simplemente quería preguntarle quería hacerle esa pregunta y saber qué era lo que usted opinaba. En todo caso, usted esos informes del Servicio de Telecomunicaciones, usted dice que los ha leído. A mí me llama poderosamente la atención que habiendo leído esos informes usted no recuerde concretamente el hecho de que hubiera certificaciones, 2 lotes de certificaciones, hablamos de unas certificaciones pro forma y otras posteriormente. Es uno de los hechos que a nuestro juicio es más grave de lo que se pone de manifiesto en el informe o en los informes, y me llama la atención que usted no lo recuerde. Quería preguntarle, ¿ustedes por qué decidieron seguir contando con el señor Eduardo González Bayó de la empresa pública GIRPA? Fue el único director general nombrado por foro que se mantuvo, de hecho. Bien, pues nos encontramos a este señor nombrado como director. Yo me hice cargo de mis responsabilidades en la empresa, tuve que despachar con él bastante y encontré que el desempeño de sus funciones era más que correcto y en que no tenía ningún motivo para prescindir de esta persona, por mucho que la hubiera nombrado el equipo anterior, ¿no? Bien. No estamos diciendo nada, simplemente le estoy preguntando por qué lo había mantenido. Fue esta persona, Eduardo González Bayó, quien tramitó las denuncias contra el anterior director general de GIRPA, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, mientras gobernaba Foro.
¿Qué informes le dio a usted en relación a este asunto cuando asumió la dirección general? Usted. Yo no recuerdo el momento exacto en que esto ocurrió, pero bueno, se puso de manifiesto algunas cosas que acabamos denunciando. Bueno, y hubo sentencias favorables al Principado. Digamos, hubo una actuación irregular, en concreto, en lo tocante al salario que percibía este señor, que tuvo que acabar devolviendo parte de ello, que había, en fin. Y no sé. Fíjese, a mí, independientemente de que usted ahora no recuerde el hecho de que se hubieran presentado 2 lotes de certificaciones y que esto venía en los informes y demás, a mí me llama la atención que en su momento, en relación a ese asunto concreto, o como consecuencia de conocer ese asunto concreto, usted no tomara ninguna decisión. Me llama la atención y entiendo que usted no la tomó, si ni siquiera recuerda en este momento que esa información venía en los informes. ¿Me lo puede confirmar? Vamos a ver, el asunto al que nos referimos ahora había ocurrido, y lo vuelvo a decir otra vez, mucho tiempo antes de que yo tuviera ninguna responsabilidad en la empresa. Después, por otra parte, la obra que estaba en tela de juicio, por decirlo así, se había completado, costó menos dinero del que se había presupuestado en la encomienda y funcionaba perfectamente. O sea, bien, por ese lado no existían dudas sobre que se habían realizado los trabajos, que funcionaban y que no había desviaciones en el coste. Al revés, habían salido más baratas de lo presupuestado. Después, en cuanto a estas diferencias en las certificaciones, yo ya voy a entrar en el terreno de suposiciones, por mi parte, porque no me consta. Parece ser que en la encomienda de gestión que en su día se hizo a la empresa HITPA, pues se detallaban unas unidades de obra muy generales, demasiado generales, para lo que sería necesario a la hora de acometer la obra. Entonces, la empresa HITPA, a su vez, subcontrató, el trabajo de construcción a una adjudicataria, y ahí sí que hizo una subdivisión por conceptos, adecuados para llevar a cabo la obra y su control. Entonces, la dificultad, según mi modo de ver las cosas, reside a la hora de justificar la obra, porque hubo que hacer una especie de traslación o traducción de los elementos que figuraban en el encargo de HITPA a la empresa constructora, traducirlos a los elementos que figuraban en la encomienda de gestión. Y de ahí creo que surgió todo el problema. Pero bueno, esta es una percepción personal, o sea, eso habrá que dilucidarlo por parte de Fiscalía o Juzgado o quien corresponda. Usted dice que esos hechos eran anteriores al momento en el que usted era director general o estaba también en HITPA con esas responsabilidades, ¿no? Como consejero delegado y como vicepresidente. Lo cierto es que los lotes de certificaciones se entregan en abril y julio de 2014. Usted estaba en el cargo en ese momento. Por eso le pregunto concretamente por ese hecho. Pero eso en sí mismo es una irregularidad, porque esas certificaciones tenían que haberse entregado cuando concluyó la obra, que fue mucho antes de que yo fuera responsable de la empresa. En todo caso, quiero decir, el director general en el momento, que era el señor Bayod, entrega en abril y en julio de 2014 2 lotes de certificaciones acompañadas de facturas, es decir, hablaban de certificaciones pro forma que no existen. Hay esa irregularidad y, de hecho, esta persona en concreto está investigada precisamente por esto. A mí me llama la atención que usted, como responsable, no tomara ninguna decisión en ese momento, y más aún que ahora ni siquiera lo recuerde. Quiero decir, es uno de los puntos importantes de esos informes. Yo quisiera preguntarle en relación a los informes. ¿Llegó a discutir el contenido con las personas que los elaboraron? Y después usted hablaba de algunas diferencias entre quienes habían elaborado los informes y, los empleados de HITPA. ¿Usted solicitó un informe contradictorio?
¿Qué hizo en realidad con estos informes más allá de enviarlos a la Fiscalía meses más tarde? Meses más tarde, vamos, eso fue, si no recuerdo mal, en noviembre de 2014, cuando se fue a Fiscalía con toda la documentación. En cuanto a estas certificaciones, bien, yo, la verdad, suponía que los anteriores responsables habrían pedido esa documentación en tiempo y en forma. Y entonces, si se pidieron otra vez, bueno, pues era para completar lo que estábamos pidiendo nosotros, que era el inventario de los activos de la empresa. Entonces, no tenía por qué suponer que, vamos, que anteriormente, en fechas anteriores, y otros responsables, pues no habían pedido, o no habían solicitado, o no habían recibido la información precisa sobre el desarrollo de las obras, porque eso es, vamos, para mí era impensable. O sea, yo creo, que cuando aconteció eso, yo estaba trabajando simplemente con copias de algo que ya se había entregado y no tenía por qué suponer que fuese de otra manera. De acuerdo. Y en relación a lo que usted comentaba antes, de que se había ahorrado, en la Troncal de Occidente se facturó por encima del 99,9%. Lo decíamos el otro día, o sea, se clavó un presupuesto de una forma sorprendente que no ocurre normalmente en este tipo de obras. Y está probado que se facturaron kilómetros en exceso y yo me atrevería a decir hasta agotar el presupuesto. Y además esto lo dicen los informes. La vía tiene 101 kilómetros y se facturan 137, por ejemplo. Las justificaciones, bueno, son varias, pero esto es lo que dicen los informes. Y esto es lo que yo quiero también poner de manifiesto cuando se habla, usted lo comenta y yo ya lo he escuchado más veces, de que se ahorró dinero, incluso. Aquí se hicieron, vamos, malabares para agotar el presupuesto, es lo que nosotros consideramos. Antes le preguntaba al portavoz del Partido Popular si había adoptado alguna decisión a nivel de personal, si había ordenado algún tipo de actuación interna para clarificar los hechos. Y usted ha dicho que no tomó absolutamente ninguna decisión más allá de enviar los informes a la Fiscalía. ¿Usted me confirma que es así? Sí, ¿No investigó absolutamente nada a nivel interno? Las actuaciones para clarificar lo que había ocurrido entraron en una vía muerta. Con los recursos de los que disponíamos en la Dirección General y en la Secretaría General Técnica. Hombre, no sé, supongo que se podría haber acudido a la Inspección de Servicios supongo, pero en fin, esa decisión ya entiendo que correspondería a la Secretaría General Técnica, no a mí. Bueno, a nuestro juicio yo creo que ahí los máximos responsables quizás también tendrían algo que decir, ¿no? No sé, nos parece lo suficientemente grave como para poder intervenir en ese caso. Usted antes hablaba de opiniones y yo creo que hay algunos hechos que se han podido constatar y hay hechos graves, quiero decir, ahí hablamos de supuestas irregularidades por prevención, pero es cierto que hay cosas que se han podido constatar, como por ejemplo que una factura se tramite antes de adjudicar un contrato, como fue el caso de Agarós, como que se estuvieran dando altas desde la empresa Thales sin contrato, como que el concepto otros en una factura no puede ser válido y sin embargo se llegaron a pagar, por ejemplo, por un concepto otros 1.223.000 euros. Hay hechos muy graves que a nosotros nos parece que lo que pedían era una actuación más decidida por parte de los responsables políticos y probablemente también desde otras instancias dentro de la Administración del Principado en relación a poder clarificar algunos de estos hechos y a llevar a cabo actuaciones internas independientemente de que esta investigación fuera judicializada y de que lo estemos hablando aquí en el Parlamento. Y eso nos llama la atención. Yo no sé usted qué tiene que decir al respecto. No, lo que tengo que decir es que efectivamente si esos hechos merecen una calificación penal, pues por eso fuimos a Fiscalía. Bien, se trataba de personas que habían estado en la empresa y ya no estaban, o sea que digamos con el equipo que estaba trabajando cuando yo ocupaba el cargo de consejero, no habían tampoco intervenido en esos hechos, ¿no? Bueno, yo puedo tener la opinión
Ya, pero no es relevante. Lo que yo opine sobre esa cuestión no es útil para esta comisión. Le recuerdo el tiempo, señoría. Sí. No, gracias por su respuesta. Usted dice que las personas ya no estaban. Entiendo que se refiere solamente al director general, a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos. Sí, sí. Claro, la cuestión es, llegados a este punto, conocer si había más personas que podían participar conocer. Y claro, si ustedes esto simplemente no indagan, no solicitan informes, no averiguan, es difícil poder llegar a conocer otros hechos. Esto es como tenemos aquí a la persona que ya se ha ido, solamente recae toda responsabilidad sobre esta persona. Yo no sé si eso es así o no, pero obviamente para conocer hasta dónde llegan las responsabilidades lo que hay que hacer es investigar también, creo que a nivel interno, una auditoría a nivel interno probablemente hubiera sido razonable o otro tipo de actuaciones. Es decir, lo que sorprende es que no se haya hecho absolutamente nada, ¿no? Y que Algo más de lo que parece sí que se hizo. Nosotros, a la vista de que efectivamente habían surgido irregularidades en la época investigada, pues hicimos una investigación bastante exhaustiva de la actuación de este señor. Y sí, descubrimos pues cosas llamativas. Había contratado a su hijo para prestar servicios a HIPAA. Contrató también a una empresa en la que había trabajado él mismo antes, en fin, unas cosas que no tenían buena pinta, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea que sí que estuvimos haciendo averiguaciones sobre lo que había ocurrido en la época, bueno, aparte de lo que mencionaba antes, de que en el tema salarial también había se había cometido una irregularidad del que se había beneficiado de forma ilícita. Eso también lo llevamos a juicio. En fin, esas cosas sí que las hicimos. Bien, simplemente para terminar, usted antes hablaba de diferencias incluso conflicto, ¿no?, entre quienes realizan los informes en el servicio de telecomunicaciones y el equipo de las personas que trabajan en HIPAA. Lo cierto es que el equipo, si yo no me equivoco, sigue siendo el mismo, salvo la dirección general que cambia de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos a Bayot. Con lo cual, quiero decir, ahí hay más personas con las que cabría a lo mejor haber llegado a tratar de entender cuál era el conflicto, si es que lo había, si es que los informes tenían razón, qué más responsabilidades puede haber en otras personas dentro de HIPAA. Es decir, sigue habiendo la misma plantilla. Yo creo que se ha utilizado solamente a una persona, que es el señor Bañuelos, que se ha demostrado que ha cometido supuestamente algunas irregularidades y eso está claro, pero que quedaban más cosas por hacer y que da la sensación de que se ha querido echar un poco de tierra sobre ese asunto y dejarlo un poco, en fin, a un lado. Solamente un comentario. Usted acaba de mencionar que HIPAA contrató a una empresa en la que había trabajado el director general. ¿Usted considera eso una irregularidad? En el sentido estricto puede que no, pero desde luego elegante no es. Usted sabe que fue por casi 1.700.000 euros. Sí. Hay unos 35 contratos, 32 directamente dados a esta empresa. Que yo no puedo contestar con claridad a esa pregunta porque no me consta si la oferta de Agaró, si es que existió, era la más favorable. No lo sé, pero desde luego no tiene buena pinta. Bien, bueno, gracias por sus respuestas.